Tu preocupación por no intimidar a otros con tu inteligencia es exactamente lo que mantiene tu mente operando en modo mediocre. Reduces tu poder intelectual para que los débiles no se sientan incómodos, y eso es precisamente lo que les permite mantenerte bajo control. ¿Sabes por qué figuras como Tesla, Nietzsche y Leonardo da Vinci causaban tanto desconfort intelectual incluso sin intentarlo? Sus mentes operaban en frecuencias que automáticamente exponían la mediocridad ajena. No era arrogancia ni malicia, era simplemente el efecto natural de un intelecto funcionando a su máxima capacidad. La sociedad te ha programado para creer que la excelencia intelectual es antisocial, que pensar profundamente es pretencioso, que desarrollar tu potencial máximo es elitista. Esta propaganda funciona porque mantiene a las masas cómodas en su mediocridad, mientras los verdaderamente capaces se autosabotean por consideración. Nietzsche descubrió una verdad devastadora. Existe un tipo de fuerza mental tan intensa que hace que otros retrocedan automáticamente solo con estar en su presencia. No por agresividad, sino por la densidad pura de un pensamiento que se niega a operar por debajo de su potencial real. Hoy vas a aprender a construir esa mente que causa respeto involuntario, que eleva automáticamente el nivel de cualquier conversación, que intimida no por crueldad, sino por la mera intensidad de su funcionamiento. Una mente tan afilada que corta a través de la estupidez como una espada atraviesa el papel. No busques aquí técnicas para socializar mejor o ser más accesible. Busca las herramientas para operar intelectualmente sin concesiones, para pensar sin limitaciones autoimpuestas, para desarrollar una presencia mental que no pide permiso para existir en su máxima expresión. Tu única responsabilidad es con la excelencia que llevas dentro. Todo lo demás es traición a tu potencial. El sistema educativo moderno está diseñado con una premisa siniestra: nivelar hacia abajo, para que nadie se sienta excluido. Te enseñan desde niño que mostrar tu inteligencia real es hacer que otros se sientan mal, que desarrollar tu potencial máximo es egoísta, que la excelencia intelectual debe ser siempre acompañada de disculpas por ser diferente. Nietzsche identificó este veneno con precisión quirúrgica: la moral de rebaño intelectual. Un sistema de valores diseñado para que las mentes superiores se autolimiten por consideración hacia la mediocridad. Te convencen de que tu inteligencia solo es válida si viene empaquetada en falsa modestia y autodepreciación constante. Este sabotaje comienza temprano. En la escuela te enseñan a trabajar en equipo, incluso cuando puedes resolver problemas más rápido solo. Te obligan a explicar conceptos obvios para ti a compañeros que no pueden seguir tu ritmo. Te penalizan por terminar primero y te recompensan por ser paciente con quienes piensan más lento. La presión de la falsa modestia es particularmente tóxica. Te enseñan que decir "no lo sé" cuando sí sabes es humildad, que minimizar tus logros es ser humilde, que esconder tu capacidad real es ser considerado. Esta no es virtud, es autocastración intelectual sistemática. Galileo Galilei ejemplifica perfectamente por qué las mentes superiores siempre amenazan el status quo. Su crimen no fue ser rebelde o agresivo. Su crimen fue pensar con tal claridad y precisión que expuso las mentiras fundamentales en las que se basaba todo el sistema de poder de su época. La verdad intelectual pura es siempre revolucionaria. La diferencia entre humildad intelectual genuina y autosabotaje es crucial. La humildad real reconoce los límites de tu conocimiento actual, mientras mantiene confianza absoluta en tu capacidad de aprender. La falsa humildad niega tu inteligencia actual para hacer que otros se sientan cómodos con su ignorancia. Cada vez que finges no entender algo que entiendes perfectamente, cada vez que te disculpas por saber más que otros,
Cada vez que reduces la velocidad de tu pensamiento para incluir a quienes no pueden seguir tu ritmo, estás participando activamente en tu propia domesticación intelectual. Los mediocres no quieren que crezcas intelectualmente, porque tu crecimiento expone su estancamiento. Prefieren tenerte operando a su nivel para sentirse cómodos con su propia mediocridad. Tu excelencia les recuerda constantemente lo que podrían ser si se esforzaran, y eso los hace profundamente incómodos. La sociedad ha creado todo un vocabulario para justificar este sabotaje. Sé más humilde, no seas pretencioso, piensa en los demás, no todos tienen tus ventajas. Cada una de estas frases es un comando directo para que traiciones tu potencial intelectual. Tu primer acto de liberación intelectual requiere que identifiques 3 maneras específicas en las que actualmente reduces tu capacidad mental para encajar socialmente. Puede ser fingir ignorancia sobre temas que dominas, simplificar tu vocabulario para no intimidar, o evitar conversaciones profundas para mantener armonía social. Una vez identificadas estas autolimitaciones, tu misión es eliminarlas completamente, no de manera agresiva, sino simplemente dejando de participar en tu propia disminución. Deja de disculparte por tu inteligencia. Es hora de que tu mente opere sin restricciones artificiales. La intensidad mental genuina no es agresividad intelectual ni arrogancia académica. Es la capacidad de enfocar tu mente con tal concentración y profundidad que automáticamente intimida a quienes están acostumbrados al pensamiento superficial y disperso que domina la cultura moderna. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder aplicada al intelecto, la determinación implacable de desarrollar tu capacidad mental hasta sus límites absolutos, sin concesiones a la comodidad social ni restricciones autoimpuestas. Esta voluntad se manifiesta como una intensidad de pensamiento que hace que otros se sientan expuestos en su superficialidad. La técnica de la inmersión absoluta es fundamental para desarrollar esta intensidad. Mientras la mayoría salta constantemente entre distracciones digitales y pensamientos superficiales, tú debes entrenar tu mente para sumergirse completamente en un solo tema durante horas. Esta capacidad de concentración profunda se vuelve visible en tu presencia y hace que otros se sientan nerviosos con su propia dispersión mental. Arthur Schopenhauer desarrolló tal intensidad de pensamiento que podía permanecer inmóvil durante horas, completamente absorto en reflexión filosófica. Esta capacidad de concentración absoluta intimidaba incluso a otros intelectuales de su época, que no podían competir con la profundidad de su enfoque mental. La disciplina de la profundidad requiere que rechaces la cultura de la información superficial que domina nuestro tiempo. Mientras otros consumen contenido diseñado para mentes dispersas, tú debes buscar deliberadamente material que requiera concentración sostenida y pensamiento complejo. Esta dieta mental diferente se reflejará en la densidad de tu conversación. El terror de la precisión es uno de los efectos más potentes de una mente intensamente desarrollada. Cuando tu pensamiento se vuelve quirúrgicamente exacto, cuando puedes diseccionar argumentos con precisión matemática, cuando tus preguntas van directamente al corazón de las contradicciones, causas un desconfort profundo en quienes están acostumbrados al pensamiento impreciso. Esta intensidad se construye a través de práctica deliberada en concentración sostenida. No se trata de estudiar más, sino de pensar más profundamente. Una hora de reflexión genuinamente concentrada vale más que días de consumo pasivo de información. Leonardo da Vinci ejemplificaba esta intensidad mental en su capacidad de observación. Podía estudiar el vuelo de los pájaros durante horas, analizando cada detalle del movimiento de sus alas hasta comprenderlo completamente. Esta intensidad de observación le permitía ver patrones que otros nunca notaban. La diferencia entre intensidad mental genuina
y obsesión neurótica está en la dirección del enfoque. La intensidad sana se dirige hacia la comprensión y la creación. La obsesión neurótica se dirige hacia la repetición compulsiva sin crecimiento. Una construye poder, la otra lo drena. Cuando desarrollas verdadera intensidad mental, tu mera presencia eleva automáticamente el nivel intelectual de cualquier conversación. Las personas se sienten compelidas a pensar más claramente, hablar con mayor precisión y considerar ideas más profundamente cuando están contigo. Tu entrenamiento en intensidad mental comienza ahora. Durante los próximos 7 días, dedica exactamente 2 horas cada día a un solo tópico intelectual complejo, sin distracciones, sin interrupciones, sin hacer múltiples tareas. Solo tu mente y un problema que requiera tu máxima capacidad de concentración. Observa cómo esta práctica cambia no solo tu capacidad de pensamiento, sino la forma en que otros responden a tu presencia. La intensidad mental genuina es magnética y ligeramente aterrorizante porque expone por contraste la dispersión mental que la mayoría acepta como normal. El miedo intelectual es la prisión invisible que mantiene a las mentes potencialmente poderosas operando muy por debajo de su capacidad real. Es el terror a pensar pensamientos impopulares, a llegar a conclusiones que otros podrían rechazar, a desarrollar ideas que desafían el consenso social. Este miedo debe ser eliminado completamente si quieres acceder a tu verdadero poder mental. Nietzsche llamaba a esto ir más allá del bien y del mal intelectual. La capacidad de seguir el hilo de tu pensamiento hacia cualquier conclusión, sin importar cuán incómoda o impopular pueda ser. No se trata de ser controversial por el placer de la controversia, sino de tener la honestidad intelectual de pensar sin censura interna. La liberación de la opinión popular es fundamental para este proceso. La mayoría filtra constantemente sus pensamientos a través de un sistema de aprobación social. ¿Qué pensarán si digo esto? ¿Esta idea me hará parecer mal? ¿Será socialmente aceptable esta conclusión? Esta censura constante castra la capacidad de pensamiento original. La técnica de la honestidad brutal consigo mismo requiere que identifiques todas las áreas donde tu pensamiento está limitado por consideraciones sociales. Hay temas sobre los cuales no te permites tener opiniones honestas. Hay conclusiones lógicas que evitas porque podrían ofender a ciertos grupos. Hay verdades que observas pero no te atreves a articular. Niccolò Machiavelli se convirtió en uno de los pensadores más temidos de la historia precisamente porque tuvo la honestidad intelectual de describir el poder político tal como realmente funciona, no como la gente prefería que funcionara. Su crimen fue pensar con claridad brutal sobre realidades que otros preferían ignorar. El poder del «no me importa si entienden» es devastador para el control social. Cuando genuinamente no necesitas que otros comprendan o aprueben tus ideas, puedes pensar con libertad completa. Esta independencia intelectual se percibe como altamente intimidante porque la mayoría depende desesperadamente de validación externa para sus pensamientos. Esta eliminación del miedo intelectual no significa volverse cruel o insensible hacia otros. Significa desarrollar la capacidad de separar la búsqueda de la verdad de la búsqueda de aprobación. Puedes ser compasivo en tus relaciones mientras eres implacable en tu pensamiento. La diferencia entre valentía intelectual y simple contrariedad es crucial. La valentía intelectual sigue la lógica hacia donde conduzca, incluso si es incómodo. La contrariedad adopta posiciones opuestas simplemente para ser diferente. Una construye verdad, la otra solo genera ruido. Voltaire dominó esta valentía intelectual en su capacidad de satirizar las inconsistencias e hipocresías de su época sin reservas. Su arma
no era la agresión personal, sino la precisión lógica, aplicada sin misericordia a ideas populares pero ilógicas. Cuando eliminas el miedo intelectual, desarrollas lo que podríamos llamar terror de la lógica pura, la capacidad de aplicar razón sin concesiones emocionales a cualquier argumento. Esta capacidad hace que otros se sientan extremadamente incómodos porque están acostumbrados a que el pensamiento se detenga cuando llega a conclusiones socialmente inconvenientes. La práctica de la honestidad intelectual radical requiere disciplina constante. Cada vez que sientes el impulso de censurar un pensamiento por consideraciones sociales, debes pausar y preguntarte: ¿estoy evitando esta idea porque es incorrecta o porque es impopular? Tu primer acto de liberación intelectual debe ser público y deliberado. Identifica una creencia popular en tu entorno que sabes que es lógicamente inconsistente y articula públicamente por qué es incorrecta. No de manera agresiva, sino con la precisión clínica de un cirujano removiendo tejido enfermo. Observa las reacciones. La incomodidad que generes no será porque seas malo o insensible, sino porque has demostrado que es posible pensar sin las limitaciones autoimpuestas que otros aceptan como inevitables. Esta demostración de libertad intelectual intimida más que cualquier agresión directa. La autoridad intelectual genuina no viene de títulos, credenciales o reconocimiento institucional. Surge de la capacidad de generar perspicacias originales, de síntesis únicas, de perspectivas que nadie más ha desarrollado. Esta autoridad es inmediatamente reconocible y naturalmente intimidante porque no puede ser falsificada ni imitada. Nietzsche hablaba del Übermensch intelectual, el individuo que se convierte en su propia fuente de autoridad, que no necesita validación externa para sus ideas porque ha desarrollado criterios internos tan refinados que puede evaluar la validez de cualquier pensamiento independientemente del consenso social. La diferencia crucial entre conocimiento y sabiduría explica por qué eruditos con bibliotecas enteras en sus cabezas pueden ser intimidados por individuos que han desarrollado sabiduría genuina a través de reflexión original. El conocimiento es información que otros han descubierto. La sabiduría es comprensión que has destilado de tu propia experiencia y observación. Leonardo da Vinci no tenía educación formal en ingeniería, anatomía o física, pero desarrolló autoridad intelectual en estos campos a través de observación directa y experimentación personal. Sus perspicacias surgían de su capacidad de ver patrones que otros, incluso con más educación, no podían percibir. La técnica de la síntesis original es fundamental para desarrollar esta autoridad. En lugar de simplemente absorber las ideas de otros, debes practicar la combinación de conceptos aparentemente no relacionados para generar perspectivas completamente nuevas. Esta capacidad de crear novedad intelectual es lo que separa a las mentes autoritativas de las simplemente bien informadas. La presencia que silencia es uno de los efectos más poderosos de la autoridad intelectual genuina. Cuando entras en una conversación con ideas que nadie más ha considerado, con conexiones que nadie más ha hecho, con claridad que nadie más ha desarrollado, otros naturalmente se someten a tu perspectiva, incluso si no tienes títulos ni credenciales. Esta autoridad se construye a través de práctica intelectual disciplinada. No se trata de leer más libros, sino de pensar más profundamente sobre lo que observas directamente. Una hora de reflexión genuina sobre un problema que has encontrado personalmente vale más que días de estudiar lo que otros han dicho sobre problemas similares. Marcus Aurelius desarrolló profunda autoridad filosófica no a través de estudio formal, sino a través de reflexión sostenida sobre su propia experiencia como líder. Sus meditaciones son autoritativas precisamente porque son síntesis completamente originales
de sabiduría destilada de experiencia directa. La autoridad intelectual genuina se reconoce inmediatamente porque no necesita anunciarse. Cuando hablas desde perspicacia genuina, cuando tu perspectiva ilumina aspectos de la realidad que otros no habían considerado, cuando tus preguntas revelan suposiciones que otros no habían examinado, tu autoridad se establece automáticamente. Esta autoridad también intimida, porque demuestra que títulos y credenciales no son necesarios para desarrollar experiencia genuina. Cuando alguien sin entrenamiento formal en un campo desarrolla perspicacias que expertos acreditados han perdido, expones la diferencia entre autoridad institucional y autoridad intelectual. La capacidad de hacer preguntas que otros no han pensado hacer es particularmente poderosa. La autoridad de Einstein vino no solo de sus respuestas, sino de su habilidad para formular preguntas que revolucionaron campos enteros de pensamiento. La pregunta correcta puede ser más intelectualmente autoritativa que volúmenes de información. Tu desarrollo de autoridad intelectual comienza con una práctica simple. Durante los próximos 30 días, dedica 30 minutos cada día a desarrollar una teoría completamente original sobre algo que observas directamente en tu vida. No investigues lo que otros han dicho sobre ello. Simplemente observa, reflexiona y desarrolla tu propia comprensión. Observa cómo esta práctica cambia no solo tu pensamiento, sino cómo otros responden a tus ideas. Cuando hablas desde perspicacia original, genuina, en lugar de información regurgitada, las personas naturalmente escuchan con más cuidado y toman tus perspectivas más en serio. La compasión intelectual mal aplicada es uno de los venenos más destructivos para una mente que busca la verdad sin concesiones. Te han enseñado que debes considerar todos los puntos de vista, que debes ser respetuoso con todas las opiniones, que debes tratar todas las ideas como igualmente válidas. Esta falsa generosidad intelectual te mantiene operando en mediocridad perpetua. Nietzsche llamaba a esto la necesidad de desarrollar crueldad sagrada hacia las ideas débiles, no crueldad hacia las personas que las sostienen, sino impiedad absoluta hacia conceptos que no resisten escrutinio riguroso. Una mente verdaderamente fuerte no puede permitirse el lujo de proteger argumentos defectuosos por consideración social. El fin de la protección hacia la mediocridad intelectual es esencial para desarrollar poder mental genuino. Cuando tratas una idea estúpida con el mismo respeto que una idea brillante, estás diluyendo tu capacidad para distinguir entre excelencia y mediocridad. Esta justicia artificial mantiene tu pensamiento operando en el denominador común más bajo. La técnica de la demolición sistemática requiere que desarrolles la capacidad de destruir argumentos débiles sin hesitación o disculpas. Cuando encuentras una posición que es lógicamente inconsistente, tu obligación es exponer esa inconsistencia completamente, no encontrar maneras de hacer que parezca más razonable de lo que realmente es. Voltaire dominó esta impiedad intelectual en su enfoque hacia el dogma religioso y las convenciones sociales de su época. No atacaba a las personas personalmente, pero aplicaba lógica sin misericordia a ideas que eran aceptadas simplemente porque eran tradicionales o populares. Su arma era la precisión, no la agresión. La diferencia entre crueldad intelectual y crueldad personal es crucial para entender. La impiedad intelectual se dirige a ideas, estructuras lógicas y argumentos. La crueldad personal se dirige a individuos. Una mente fuerte puede ser completamente despiadada hacia ideas malas, mientras mantiene compasión hacia las personas que las sostienen. Esta impiedad se manifiesta en tu negativa a participar en lo que podrías llamar caridad intelectual hacia argumentos malos. Cuando alguien presenta una posición que es claramente defectuosa, tu obligación no es ayudarles a fortalecerla. Tu obligación
es exponer sus fallas claramente y avanzar hacia mejores ideas. La capacidad de distinguir entre ideas que valen la pena atender e ideas que no merecen consideración seria es particularmente importante. No todas las opiniones merecen igual esfuerzo intelectual. Algunas perspectivas simplemente no valen tu energía mental para refutar en detalle. Sócrates demostró esta impiedad intelectual en su famoso método de cuestionamiento. No dudaba en exponer las inconsistencias lógicas en las creencias de las personas, incluso cuando esto las hacía sentir incómodas o enojadas. Su compromiso era con la verdad, no con la armonía social. El terror de la lógica pura que genera esta impiedad viene de tu negativa a aceptar irracionalidad por cortesía. Cuando te niegas a pretender que argumentos malos son mejores de lo que realmente son, cuando insistes en consistencia lógica, incluso cuando es socialmente inconveniente, las personas se sienten profundamente incómodas. Esta incomodidad no es porque estés siendo malo o injusto, es porque estás demostrando que es posible operar intelectualmente sin los compromisos que la mayoría de las personas hacen constantemente para mantener comodidad social. Estás mostrando que la integridad intelectual no necesita ser sacrificada por armonía social. La práctica de esta impiedad intelectual requiere disciplina porque va contra la mayoría del condicionamiento social. Te han enseñado desde la infancia que ser amable significa proteger los sentimientos de las personas sobre sus ideas, incluso cuando esas ideas son claramente incorrectas. Tu ejercicio en crueldad intelectual debe ser público y deliberado. Identifica un argumento popular en tu ambiente que sabes que es lógicamente defectuoso y demólíelo públicamente usando solo lógica y evidencia, sin ataques personales, sin apelaciones emocionales, solo precisión lógica devastadora aplicada sin misericordia. Observa las reacciones cuidadosamente. La incomodidad que generes revelará cuánto dependen las personas de caridad intelectual hacia sus ideas débiles. Tu negativa a proporcionar esa caridad las fuerza a fortalecer sus argumentos o abandonarlos. La originalidad genuina, la capacidad de crear ideas que literalmente nadie más ha concebido, representa el nivel más alto de intimidación intelectual, no porque sea agresiva, sino porque demuestra que es posible trascender completamente el panorama existente de pensamiento y crear algo enteramente nuevo. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder creativa, el impulso para generar pensamientos que no son variaciones de ideas existentes, sino perspectivas completamente novedosas que abren territorios de comprensión que no existían antes. Esta originalidad radical naturalmente intimida porque fuerza a otros a reconocer que su propio pensamiento opera dentro de límites mucho más estrechos. La técnica de la recombinación radical involucra deliberadamente conectar conceptos de dominios completamente diferentes para crear perspicacias que no emergerían a través del pensamiento asociativo normal. Einstein combinó física con matemáticas con filosofía para desarrollar la teoría de la relatividad. Darwin combinó biología con geología con economía para desarrollar la teoría de la evolución. El poder del pensamiento virgen, abordar problemas como si nadie hubiera pensado sobre ellos antes, puede llevar a conclusiones que son tanto originales como perturbadoras para las maneras establecidas de pensar. Cuando genuinamente ignoras marcos existentes y desarrollas tu propio enfoque desde primeros principios, a menudo llegas a perspectivas que desafían suposiciones fundamentales. Albert Einstein ejemplificó esta originalidad aterrorizante cuando desarrolló la teoría de la relatividad. Sus perspicacias no solo discrepaban con la física existente, revelaron que todo el marco conceptual de la física clásica era fundamentalmente incompleto. Este tipo de originalidad
Amenaza no solo ideas específicas, sino sistemas intelectuales enteros. La diferencia entre originalidad genuina y simple novedad es crucial. La novedad cambia características superficiales mientras deja estructuras subyacentes intactas. La verdadera originalidad cambia las estructuras subyacentes mismas. Una produce variaciones interesantes, la otra produce cambios de paradigma. Esta capacidad original se desarrolla a través de lo que podrías llamar arqueología intelectual, examinar tus propias suposiciones tan profundamente que descubres los cimientos conceptuales que la mayoría del pensamiento da por sentado. Cuando cuestionas estos cimientos, creas espacio para estructuras completamente nuevas de pensamiento. Leonardo da Vinci abordó la anatomía, ingeniería y arte como si nadie los hubiera estudiado antes. En lugar de comenzar con lo que otros ya habían establecido, comenzó con observación directa y construyó su comprensión desde cero. Este enfoque llevó a perspicacias que permanecieron desconocidas durante siglos. La intimidación que produce la originalidad genuina viene del reconocimiento de que el pensamiento de la mayoría de las personas opera dentro de parámetros muy estrechos establecidos por su cultura, educación y ambiente social. Cuando demuestras que es posible pensar completamente fuera de estos parámetros, haces que otros se sientan incómodos sobre las limitaciones de sus propios marcos mentales. Esta originalidad también intimida porque revela cuánto pensamiento es en realidad solo reorganización de ideas existentes en lugar de creación de nuevas. El pensamiento original genuino expone por contraste cuánta actividad intelectual es simplemente consumo y regurgitación intelectual. La capacidad de ver problemas que otros ni siquiera saben que existen es particularmente poderosa. Tesla vio problemas eléctricos que sus contemporáneos no podían ni siquiera concebir. Nietzsche vio problemas filosóficos que no serían ampliamente reconocidos hasta décadas después de su muerte. La práctica de desarrollar originalidad aterrorizante requiere que regularmente te desafíes a pensar sobre problemas familiares desde ángulos completamente no familiares. Toma algo que todos piensan que entienden y abórdalo como si fueras la primera persona en encontrarlo. Tu ejercicio en originalidad radical identifica 3 áreas de conocimiento que parecen completamente no relacionadas y pasa el próximo mes desarrollando conexiones entre ellas que nadie ha hecho antes. No investigues lo que otros han dicho sobre conexiones potenciales. Simplemente explora hacia dónde te lleva tu propio pensamiento cuando fuerzas a estos diferentes dominios a interactuar. El objetivo no es ser extraño o inusual por sí mismo. El objetivo es desarrollar la flexibilidad mental e independencia que permite pensamiento verdaderamente revolucionario. Cuando tu mente se vuelve capaz de operar completamente fuera de marcos establecidos, te vuelves tanto intelectualmente poderoso como naturalmente intimidante para aquellos cuyo pensamiento permanece convencional. La supremacía mental no es arrogancia intelectual ni desprecio hacia otros. Es la manifestación natural de una mente que ha sido desarrollada hasta su potencial máximo y opera sin disculpas, limitaciones o concesiones hacia la mediocridad. Esta supremacía, naturalmente, establece jerarquía intelectual no a través de competencia, sino a través de la simple demostración de lo que es posible cuando una mente funciona sin restricciones. Nietzsche entendía que la igualdad intelectual es una ficción diseñada para hacer que las mentes mediocres se sientan cómodas con sus limitaciones. La realidad es que las mentes difieren vastamente en su capacidad, desarrollo y potencial. Reconocer y manifestar tu supremacía intelectual no es crueldad hacia otros, es honestidad sobre la realidad. La técnica de la dominación silenciosa involucra liderar intelectualmente
sin necesidad de competir o probar tu superioridad. Cuando tu pensamiento es genuinamente superior, otros naturalmente se someten a tu perspectiva sin que tengas que afirmar tu dominancia. Tus ideas hablan por sí mismas y tu claridad mental se vuelve autoevidente. El poder de la prescindibilidad intelectual es quizás el aspecto más intimidante de la supremacía mental genuina. Cuando no necesitas validación, acuerdo o incluso comprensión de otros para mantener confianza en tus ideas, te vuelves intelectualmente intocable. Otros no pueden manipularte a través de presión intelectual de pares, porque sus opiniones no afectan tu pensamiento. Marcus Aurelius demostró esta supremacía intelectual a través de su capacidad de mantener claridad y consistencia filosófica, incluso mientras manejaba un imperio. Su pensamiento operaba en un nivel tan alto que podía navegar realidades políticas complejas sin comprometer su integridad intelectual. Esta supremacía se manifiesta en tu capacidad de elevar automáticamente el nivel de cualquier discusión intelectual que entres. Las personas se encuentran pensando más claramente, hablando con más precisión y considerando ideas más profundamente cuando interactúan contigo. Tu mera presencia eleva estándares intelectuales. La intimidación natural que produce esta supremacía no viene de ningún esfuerzo de tu parte para intimidar a otros. Es simplemente el efecto automático de operar intelectualmente a un nivel que la mayoría de las personas no puede igualar. Tu claridad expone su confusión, tu precisión expone su imprecisión, tu profundidad expone su superficialidad. Esta supremacía también te permite operar completamente por encima de la necesidad de validación intelectual. Cuando sabes que tu pensamiento es superior, no necesitas que otros lo confirmen. Esta independencia de validación externa te hace intelectualmente imparable, porque nadie puede sacudir tu confianza a través de desacuerdo o crítica. La diferencia entre supremacía intelectual y arrogancia intelectual está en la dirección del enfoque. La supremacía se enfoca en desarrollar y expresar tu máxima capacidad intelectual. La arrogancia se enfoca en probar superioridad sobre otros. Una es sobre excelencia personal, la otra es sobre comparación y competencia. Leonardo da Vinci ejemplificó la supremacía intelectual a través de su capacidad de sobresalir en múltiples campos simultáneamente, mientras mantenía humildad sobre cuanto aún no sabía. Su supremacía venía de su búsqueda incansable de comprensión, no de su necesidad de probar superioridad sobre otros. Esta supremacía naturalmente intimida porque demuestra que las limitaciones intelectuales que la mayoría de las personas aceptan como inevitables son en realidad autoimpuestas. Cuando operas sin estas limitaciones, haces que otros se sientan incómodos sobre sus propias restricciones autoimpuestas. La manifestación de la supremacía intelectual requiere compromiso completo con la excelencia sin disculpas. No puedes manifestar supremacía mientras simultáneamente tratas de hacer que otros se sientan cómodos con tu capacidad intelectual. Los dos objetivos son incompatibles. Tu ejercicio final en supremacía intelectual identifica un estándar intelectual en tu ambiente, ya sea en tu lugar de trabajo, círculo social o comunidad, que actualmente es mediocre, y establece un nuevo estándar que fuerce a todos a tu alrededor a elevar su pensamiento, no a través de fuerza o manipulación, sino simplemente a través de demostración de lo que es posible cuando el pensamiento opera sin limitaciones artificiales. Observa cómo esta elevación de estándares crea tanto incomodidad como respeto. Algunas personas resistirán el estándar más alto porque desafía su comodidad con la mediocridad. Otros se elevarán para alcanzarlo porque reconocen su valor. Ambas reacciones confirman que has establecido exitosamente supremacía intelectual. Tu supremacía
debe manifestarse como un regalo para aquellos capaces de recibirlo, la oportunidad de experimentar cómo se ve el pensamiento cuando opera en su nivel más alto. Para aquellos no listos para este nivel, tu supremacía naturalmente intimidará, pero esa intimidación sirve una función importante. Les muestra que la excelencia intelectual es posible y está disponible para aquellos dispuestos a perseguirla sin compromiso. Una mente verdaderamente fuerte no necesita intimidar conscientemente a otros. Su mera operación en frecuencia superior expone automáticamente la mediocridad circundante. Esta es la fuerza nietzscheana en su expresión más pura. No agredir, sino simplemente existir en tu potencial intelectual máximo, sin concesiones ni disculpas. Has descubierto hoy que cada limitación que impones a tu pensamiento por consideración social es una traición a la excelencia que llevas dentro. Cada vez que reduces la velocidad de tu mente para que otros puedan seguirte, cada momento cuando simplificas tu lenguaje para no intimidar, cada ocasión donde evitas conclusiones lógicas porque podrían ofender, estás participando en tu propia domesticación intelectual. La intimidación que produce una mente superior no viene de malicia, sino de demostración. Cuando otros ven lo que es posible, cuando el pensamiento opera sin restricciones artificiales, cuando presencian precisión donde están acostumbrados a imprecisión, cuando encuentran profundidad donde esperan superficialidad, se confrontan con la realidad de sus propias limitaciones autoimpuestas. Tu responsabilidad ahora no es hacer que otros se sientan cómodos con su mediocridad, sino demostrar consistentemente que la excelencia intelectual es posible. El mundo necesita mentes que se nieguen a operar por debajo de su capacidad real, que insistan en verdad sobre armonía social, que persigan comprensión sin disculpas. Esta supremacía intelectual no es carga, sino liberación. Cuando tu mente opera a su potencial máximo, cuando tu pensamiento es genuinamente superior, cuando tus perspicacias son verdaderamente originales, te vuelves tanto intelectualmente imparable como naturalmente atractivo para aquellos capaces de reconocer la excelencia. La mente superior no intimida por malicia, intimida por existir, y su única obligación es existir completamente. Tu supremacía intelectual no es un ataque contra otros, sino una invitación. Es prueba de que las limitaciones intelectuales que la mayoría de las personas acepta como permanentes son en realidad elecciones. Es demostración de que el pensamiento puede operar en niveles que transforman no solo ideas, sino maneras enteras de experimentar la realidad. Ahora vive como la mente superior que has descubierto que eres. Deja de disculparte por tu inteligencia. Deja de reducir tu capacidad para comodidad social. Comienza a operar intelectualmente sin restricciones y observa cómo el mundo naturalmente hace espacio para la fuerza en que te has convertido. La intimidación que produces no es tu problema que resolver, es la oportunidad de otros para elevarse. ¿Crees que necesitas hablar para tener poder? Esa es la mayor mentira que la sociedad débil te ha vendido. Los verdaderos dominadores conquistan a través del silencio. Déjame decirte algo que te va a incomodar. Cada vez que abres la boca para explicarte, para justificarte, para convencer a alguien de tu valor, estás mendigando. Estás mostrando tu debilidad más profunda. Estás confesando que tu presencia no es suficiente. La gente mediocre habla para llenar vacíos. Los fuertes hablan solo cuando es necesario, y dominan incluso cuando callan. Nietzsche lo sabía. Él reveló que existe una fuerza más devastadora que cualquier argumento brillante, más poderosa que cualquier discurso elocuente. La presencia que no necesita explicarse. La autoridad que se afirma simplemente existiendo. Hoy vas a aprender algo que la mayoría jamás comprenderá. Los 7 pilares del dominio silencioso. No se trata de ser tímido o antisocial.
Se trata de convertirte en esa persona cuyo silencio habla más fuerte que los gritos desesperados del rebaño. Existe una diferencia brutal entre quien implora atención hablando demasiado y quien comanda simplemente estando presente. Una diferencia entre quien necesita palabras para existir y quien existe con tal intensidad que las palabras se vuelven innecesarias. Prepárate para descubrir por qué tu silencio será tu arma más letal. Analicemos la patología del débil. Habla demasiado. Siempre está explicando, justificando, rogando por validación. Su boca es su mayor enemigo porque revela su desesperación interna. ¿Por qué las personas fracas hablan tanto? Porque necesitan confirmación constante de que existen, de que importan, de que son valiosos. Su autoestima depende completamente de las reacciones ajenas. Son adictos a la aprobación externa. Fíjate en tu alrededor. Observa a esas personas que no pueden quedarse calladas ni 5 minutos, que interrumpen conversaciones, que necesitan ser el centro de atención, que se justifican hasta por respirar. Están confesando su inferioridad con cada palabra. El error fatal de la mentalidad débil es creer que puede convencer a otros de su valor a través de argumentos. Si hablo lo suficiente, si explico bien mis razones, si demuestro mi inteligencia con palabras, todo eso es mendicidad psicológica. Nietzsche lo entendió perfectamente. Los que hablan mucho de sí mismos se esconden de sí mismos. La palabrería excesiva es el síntoma más claro de una personalidad que no se ha encontrado consigo misma. Cuando alguien necesita explicar constantemente por qué merece respeto, ya perdió la batalla. El respeto auténtico nunca se mendiga, se conquista a través de acciones y presencia. Piensa en los grandes líderes de la historia. Napoleón, por ejemplo, dominaba habitaciones enteras simplemente entrando. Su silencio era más intimidante que cualquier discurso. Los generales bajo su mando esperaban cada una de sus palabras porque eran escasas y precisas. Otro ejemplo, Steve Jobs. En las juntas, podía permanecer en silencio durante minutos mientras todos esperaban su veredicto. Su silencio creaba más tensión que cualquier grito. La gente temblaba esperando su aprobación o rechazo. El poder auténtico no se anuncia, se manifiesta. No se explica, se experimenta. No se defiende, se impone naturalmente. Tu primer desafío comienza ahora. Pasa las próximas 24 horas observando cuántas palabras desperdicias mendigando aprobación. Cuenta cada perdón, cada justificación innecesaria, cada explicación que das cuando nadie te la pidió. Vas a descubrir algo perturbador, que gran parte de tu comunicación diaria es pura debilidad disfrazada de cortesía. El poder verdadero no se anuncia, se manifiesta. No grita su presencia, la impone sin esfuerzo. Esta es la diferencia fundamental entre la fuerza auténtica y la intimidación barata. La intimidación es ruidosa, agresiva, desesperada. Necesita amenazas, gritos, demostraciones exageradas. Es el recurso de quien no tiene poder real y debe fingirlo a través del teatro. La autoridad genuina es silenciosa, tranquila, inevitable. No necesita demostrar nada porque ya es. Su mera existencia reorganiza las dinámicas sociales sin necesidad de palabras. Nietzsche llamó a esto voluntad de potencia, la fuerza interna que se expresa naturalmente, sin fingimientos ni actuaciones. Es como una corriente eléctrica invisible que todos sienten pero pocos comprenden. ¿Cómo se manifiesta esta fuerza silenciosa? A través de tu presencia física. Tu postura se convierte en una declaración de poder. Tu respiración comunica tu control interno. Tu mirada transmite tu superioridad sin necesidad de palabras arrogantes. Imagina tu silencio como el martillo de Nietzsche. No hace ruido antes de golpear, pero cuando lo hace, destruye todo lo falso que encuentra. Tu presencia silenciosa debe funcionar igual.
demoler las jerarquías artificiales simplemente existiendo. Piensa en un depredador en la naturaleza. El león no ruge constantemente para demostrar que es el rey de la selva. Su sola presencia hace que otros animales modifiquen su comportamiento. Camina con calma, observa con intensidad, actúa solo cuando es necesario. Tu físico debe comunicar lo mismo. Cuando entres a una habitación, tu postura debe decir: pertenezco aquí más que cualquier otro. Sin arrogancia teatral, sin poses artificiales. Simplemente la confianza absoluta de quien conoce su valor. La diferencia está en los detalles. Cómo ocupas el espacio, cómo te mueves, cómo respiras. Una persona débil se encoge, busca pasar desapercibida, ocupa el mínimo espacio posible. Una persona fuerte se expande naturalmente, no por exhibicionismo, sino porque su energía interna requiere más territorio. Ejercicio práctico. Durante una semana, practica entrar a lugares como si fueras el dueño. No con prepotencia, sino con la tranquilidad de quien sabe que pertenece ahí. Observa cómo cambian las reacciones ajenas. Tu presencia debe volverse tan intensa que la gente sienta curiosidad por conocer tus pensamientos, precisamente porque no los compartes con facilidad. Ser educado y simpático te ha vuelto invisible. Esta es una verdad que duele, pero que debes enfrentar. Tu necesidad de agradar a todos te ha convertido en nada para todos. La sociedad te enseñó que ser buena persona significa ser inofensivo, predecible, siempre disponible para complacer. Te dijeron que si eres lo suficientemente amable, lo suficientemente servicial, lo suficientemente bueno, serás respetado y valorado. Mentira. Lo que conseguiste fue convertirte en un mueble humano, útil cuando se necesita, ignorado el resto del tiempo. Nietzsche lo vio claramente. El hombre bueno es el que no causa problemas y por eso mismo no causa impacto. La bondad convencional es la estrategia del débil para evitar conflictos, para no destacar, para pasar desapercibido. Pero ¿sabes qué pasa cuando nunca incomodas a nadie? Que nunca inspiras respeto genuino. El respeto nace del reconocimiento de tu fuerza, no de tu docilidad. Aquí viene la transvaloración nietzscheana. Debes crear tus propios estándares de conducta. En lugar de seguir las reglas morales que te impuso una sociedad mediocre, debes forjar tus propios valores basados en tu fuerza interior. Esto no significa volverse cruel o despiadado. Significa dejar de sacrificar tu autenticidad en el altar de la aprobación ajena. Significa atreverte a incomodar cuando sea necesario defender tus principios. Observa a las figuras históricas que realmente cambiaron el mundo. Ninguno fue un buen muchacho según los estándares de su época. Galileo incomodó a la Iglesia con sus descubrimientos. Beethoven incomodó a los aristócratas con su música revolucionaria. Gandhi incomodó al Imperio Británico con su resistencia. Todos usaron el desconforto ajeno como termómetro de su crecimiento. Sabían que si todo el mundo estaba cómodo con ellos, probablemente no estaban haciendo nada significativo. Tu nueva regla: si pasas una semana completa sin incomodar a nadie, sin generar ninguna reacción fuerte, positiva o negativa, es porque te has vuelto irrelevante. Empieza pequeño. Di no cuando quieras decir no. Expresa una opinión controvertida cuando sea honesta. Niégate a participar en conversaciones que consideres estúpidas. Deja de reírte de chistes que no te parecen graciosos solo por educación. Cada vez que eliges la comodidad social sobre tu autenticidad, estás traicionando tu potencial de grandeza. Tu mirada es tu arma más devastadora, y la mayoría de la gente jamás aprende a usarla. El contacto visual directo, sostenido, sin vacilaciones, es una declaración de guerra contra la mediocridad circundante. Las personas débiles evitan el contacto visual. Sus ojos huyen, buscan distracciones,
se enfocan en objetos inanimados cuando hablan. ¿Por qué? Porque sus ojos revelarían su inseguridad interna, su miedo a ser juzgados, su necesidad desesperada de aprobación. Los ojos son las ventanas del alma, y las almas débiles prefieren mantener las cortinas cerradas. Pero tú vas a hacer lo contrario. Vas a usar tu mirada como un láser que penetra directamente en el centro de la personalidad ajena. No para intimidar de manera barata, sino para evaluar, para comprender, para establecer tu posición en la jerarquía natural. El poder devastador del contacto visual sostenido radica en que fuerza a la otra persona a confrontar tu presencia. No puede ignorarte, no puede fingir que no existes, no puede tratarte como un elemento del decorado. Debe reconocerte como una fuerza que merece consideración. Técnica nietzscheana fundamental. Usa el silencio combinado con contacto visual directo para forzar a otros a revelarse. Cuando alguien te haga una pregunta, mírale directamente durante 2 segundos completos antes de responder. Verás cómo se incomoda, cómo busca llenar ese silencio con palabrería nerviosa. Esos 2 segundos de silencio revelan más sobre su personalidad que una conversación de 1 hora. Si se inquieta, es débil. Si sostiene tu mirada con tranquilidad, merece tu respeto. Aprende a leer las microexpresiones. El parpadeo excesivo revela ansiedad. La mirada que se desvía hacia abajo indica sumisión. Los ojos que buscan escape lateral muestran incomodidad con tu presencia. La psicología de la sumisión es simple. Las personas fracas no pueden sostener la mirada de alguien que perciben como superior. Su instinto les dice que desvíen los ojos para evitar el desafío. Tu trabajo es convertirte en esa persona cuya mirada genera esa reacción automática. Pero cuidado, no confundas intensidad con agresividad. Una mirada poderosa no es hostil, es evaluativa, no amenaza. Simplemente observa con la tranquilidad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Tu desafío para la próxima semana. En cada conversación importante, mantén contacto visual hasta que la otra persona desvíe la mirada primero. Cuenta cuántas veces lo logras. Si es menos del 80%, necesitas más práctica. Recuerda, quien controla la mirada controla la conversación. Quien controla la conversación controla la interacción. Quien controla la interacción establece la jerarquía. Aquí llega el momento más difícil. Debes convertir cada ataque, cada crítica, cada rechazo en combustible para tu fortaleza interna. Esto es lo que Nietzsche llamó amor fati, amar tu destino incluyendo todo el sufrimiento que conlleva. La mayoría de la gente huye del dolor emocional. Cuando los critican, se defienden. Cuando los rechazan, se deprimen. Cuando los atacan, contraatacan con desesperación. Todo esto revela debilidad fundamental. Dependencia externa para su bienestar interno. Tú vas a hacer lo contrario. Vas a usar cada golpe como una oportunidad de endurecerte, como el herrero usa el fuego para forjar acero más resistente. Cuando alguien te critique, tu primera reacción interna debe ser: ¿hay algo útil en esta crítica que pueda usar para mejorar? Si la respuesta es sí, tomas lo útil e ignoras el tono hostil. Si la respuesta es no, simplemente ignoras todo sin molestarte en defenderte. ¿Por qué? Porque explicar, justificar, defenderse implica que necesitas la aprobación de quien te critica. Y si necesitas su aprobación, le has entregado poder sobre tu estado emocional. El proceso de forja sigue 3 etapas inevitables. Primero, la soledad. Debes alejarte físicamente y mentalmente del rebaño que te contamina con su mediocridad. Segundo, la autosuficiencia. Debes aprender a generar tu propia aprobación, tu propia motivación, tu propia razón de existir. Tercero, el dominio. Debes regresar al mundo con tanta fuerza interna que otros naturalmente graviten hacia tu energía. Metáfora de la montaña.
Imagínate como una montaña. Las montañas no se mueven cuando el viento sopla fuerte, no se ofenden cuando las lluvias las golpea, no se deprimen cuando las nubes las cubren. Simplemente permanecen inmóviles hasta que el clima cambia. Tu personalidad debe volverse igual de inamovible. Cuando lleguen las tormentas emocionales, y llegarán, debes permanecer centrado en tu base, esperando que pasen sin alterarte. Esto requiere una decisión radical, dejar de explicar tus elecciones. Cuando decidas algo importante, hazlo porque tú consideras que es correcto, no porque puedas justificarlo ante otros. Si alguien pregunta por qué actúas de cierta manera, una sonrisa silenciosa debe ser suficiente respuesta. La fortaleza interior auténtica se reconoce porque no necesita anunciarse. No proclama soy fuerte, simplemente demuestra su fuerza a través de acciones tranquilas y decisiones firmes. Ejercicio diario. Cada noche, antes de dormir, repasa los momentos del día donde permitiste que factores externos afectaran tu estado interno. Identifica el patrón y comprométete a ser más resistente mañana. Tu ausencia puede ser más poderosa que tu presencia. Esta es una lección que solo los dominadores avanzados comprenden. A veces, el poder supremo consiste en no estar disponible. La mayoría de la gente hace exactamente lo opuesto. Están siempre disponibles, siempre accesibles, siempre dispuestos a responder mensajes inmediatamente, siempre listos para complacer. Creen que así demuestran su valor, pero lo que realmente demuestran es su desesperación. Cuando estás siempre disponible, tu valor percibido disminuye. Te conviertes en algo común, predecible, que se da por sentado, como el aire, esencial pero invisible hasta que falta. El vacío como herramienta de control psicológico funciona así. Cuando desapareces estratégicamente, fuerzas a otros a confrontar tu importancia en sus vidas. Durante tu ausencia, se dan cuenta de cuánto dependían de tu presencia, de tu energía, de tu atención. Las personas emocionalmente dependientes entran en pánico cuando no pueden contactarte inmediatamente. Empiezan a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás, por qué no respondes. Su imaginación llena los vacíos con escenarios que los inquietan. Esto no es manipulación cruel, es educación. Les enseñas que tu tiempo y atención son recursos limitados que deben valorar, no derechos que pueden reclamar. Aplicación práctica en el trabajo. No respondas emails inmediatamente. Espera al menos 2 horas para respuestas no urgentes. Cuando alguien te busque para resolver sus problemas, pregunta, ¿ya intentaste resolverlo por ti mismo? Antes de ofrecer ayuda. En relaciones personales, no estés siempre disponible para planes de último minuto. Si alguien quiere tu tiempo, debe planearlo con anticipación. Tu agenda no es un espacio vacío esperando ser llenado por las necesidades ajenas. En vida social, desaparece periódicamente de redes sociales, de grupos de chat, de reuniones sociales. No anuncies tu ausencia, simplemente auséntate. Observa quién nota tu falta y cómo reaccionan. La escasez aumenta el valor percibido. Cuando tu presencia es escasa, cada aparición tuya se vuelve un evento. La gente espera tu llegada, valora tu atención, compite por tu tiempo. Pero cuidado, la ausencia estratégica solo funciona si tienes algo valioso que ofrecer cuando estás presente. Si eres aburrido o irrelevante, tu ausencia será un alivio, no una pérdida. Primero conviértete en alguien cuya presencia agrega valor real a cualquier situación. Luego, usa tu ausencia para multiplicar ese valor a través de la escasez. Resultado final: cuando regreses, tu presencia tendrá un impacto más poderoso porque no se da por sentada. Has llegado al nivel más alto. Trascender completamente la necesidad de aprobación externa. El Übermensch nietzscheano no es un superhombre físico, es un ser humano que ha superado las limitaciones mentales del rebaño.
El espíritu libre opera más allá de las reglas sociales convencionales, no porque las desprecie, sino porque ha desarrollado sus propios principios superiores. Ya no necesita que la sociedad le diga qué está bien o mal, porque ha construido su propio sistema de valores basado en la excelencia personal. Cuando alcanzas este nivel, tu silencio se convierte en una afirmación de superioridad. No necesitas palabras para demostrar tu valor, porque tu existencia misma es la demostración. Vives de manera tan intensa, tan auténtica, tan poderosa, que otros sienten tu influencia sin que tengas que explicar nada. Esta es la responsabilidad terrible de convertirse en tu propio Dios. No tienes excusas externas para tus fracasos. No puedes culpar a la sociedad, a tus padres, a las circunstancias. Eres completamente responsable de tu destino. La mayoría de la gente prefiere seguir siendo esclavos porque la esclavitud es cómoda. Alguien más toma las decisiones importantes. Alguien más carga con la responsabilidad final. El esclavo solo obedece y se queja. El Übermensch silencioso toma decisiones sin consultar al rebaño. Actúa según sus principios, aunque esto lo aísle socialmente. Prefiere la soledad de la grandeza a la compañía de la mediocridad. Tu silencio ahora tiene una calidad diferente. No es la timidez del inseguro ni la arrogancia del prepotente. Es la tranquilidad del sabio que ha comprendido que las palabras son innecesarias cuando tus acciones hablan por ti. Cuando hablas, porque eventualmente debes hacerlo, cada palabra tiene peso. No malgastas sílabas en charla intrascendente. No participas en cotilleos. No te quejas de circunstancias que no puedes cambiar. Cada vez que abres la boca, debe ser para agregar valor genuino a la situación. La gente comenzará a esperanzarse para escuchar tu opinión precisamente, porque la ofreces con poca frecuencia. Tus palabras se volverán eventos raros y, por tanto, preciosos. Ejemplo práctico. En reuniones de trabajo, permanece en silencio hasta que tengas algo verdaderamente importante que contribuir. Observa cómo los demás hablan para llenar espacios vacíos, mientras tú evalúas la situación con calma. Cuando finalmente hables, tu contribución tendrá un impacto desproporcionado. Tu desafío final: identifica una área de tu vida donde todavía actúas como parte del rebaño, donde todavía buscas aprobación, donde todavía te justificas innecesariamente, donde todavía permites que otros definan tus estándares. Comienza tu rebelión silenciosa en esa área específica hoy mismo. No anuncies tu cambio, no expliques tu nueva filosofía, simplemente empieza a actuar desde tu nueva fuerza interior y deja que otros se adapten a tu evolución. Ahora posees las 7 armas del dominio silencioso. Ya no se trata de lo que dices, sino de en quién te has convertido. Has aprendido que el poder verdadero no grita su presencia, simplemente la impone. Recapitulemos tu transformación. Destruiste la mentalidad del buen muchacho que mendiga aprobación. Desarrollaste la disciplina de la mirada que penetra máscaras sociales. Construiste una fortaleza interior que convierte ataques en combustible. Dominaste el arte de la ausencia que multiplica tu valor. Trascendiste la necesidad de explicarte ante el rebaño. Tu silencio ahora es tu declaración más poderosa. Cuando entras a una habitación, tu presencia reorganiza las dinámicas sin necesidad de palabras. Cuando alguien busca tu atención, debe ganársela, no recibirla automáticamente. Cuando tomas decisiones, las tomas desde tu propia sabiduría, no desde el miedo al juicio ajeno. El mundo está lleno de personas desesperadas por hablar, por explicarse, por justificar su existencia a través de palabras vacías. Tú eres diferente. Eres aquel que no necesita hablar, porque su mera existencia comunica fuerza, propósito, superioridad natural. Pero recuerda, este poder conlleva una responsabilidad inmensa. No lo uses para humillar innecesariamente
o para alimentar tu ego. Úsalo para crear, para construir, para elevar tu existencia y la de quienes merecen tu influencia positiva. Ser un depredador silencioso no significa ser cruel, significa ser selectivo, ser estratégico, ser implacable con la mediocridad, pero generoso con la excelencia. Tu jornada de poder verdadero comienza cuando cierras la boca y abres los ojos, cuando dejas de explicar y empiezas a demostrar, cuando dejas de mendigar respeto y empiezas a comandarlo naturalmente. El martillo de Nietzsche no hace ruido cuando destruye lo falso, simplemente actúa con precisión devastadora. Así como tú a partir de este momento, el rebaño seguirá balando, tú seguirás dominando en silencio. Bienvenido a tu nueva existencia.